Los objetivos de este taller tenemos dos. En el primer lugar es empezar a entender, ¿no?, la importancia de cómo nosotros debemos ser cuidadosos al realizar observaciones, ya que no es una tarea complicada en el sentido de que al nivel al que nosotros lo vamos a desarrollar, en el que necesitamos objetos que precisen una, una calibración muy sofisticada. Además, con esto también el saber entender estas cosas para así poco a poco, si en alguna oportunidad hay de utilizar algún instrumento que sea más sofisticado, con mayor calibración y todas estas cosas que desde luego siempre son importantes para la observación, pues empecemos a entender cómo es que funcionan, cómo es que estos se comportan y qué resultados nosotros podemos esperar de esto. Este maletín, em, se, su fin principal es que sea portable, que a la hora que ustedes lo desarrollen con sus alumnos, con las personas que tengan a su cargo, pues lo puedan cargar, lo puedan llevar y así pues realizar las observaciones en donde se encuentren. Vamos a ver más adelante que el maletín, pues básicamente en su totalidad, por así decirlo, pues está elaborado con materiales de reciclaje, ¿no? Materiales que son muy sencillos de conseguir y muy sencillos de trabajar. El objetivo es que en una caja, ya dependerá de la creatividad de cada uno y de todas las personas involucradas, cómo querrá decorarla, cómo querrá hacerla más resistente, cómo querrá hacerla pues más vistosa, ¿no? Y también la disposición de los instrumentos que en ella van a ir. Entonces es bien importante eso. Un kit debe de traer, pues mínimamente lo que nosotros vemos acá en la presentación. Una regla para medir ángulos. Nótese que acá pues está así entre comillas, por el hecho de que no se trata de un transportador, que se puede confundir, sino más bien una regla que nos va a servir a nosotros para medir distancias angulares entre un objeto y otro. Vamos a contar también en el kit con un cuadrante simplificado, con un goniómetro horizontal, con un planisferio, un mapa de la luna, que en su momento pues, nos ayudará a determinar pues, qué es lo que nosotros vemos de la luna, qué cráteres, qué mares y qué cosas superficiales nosotros podemos alcanzar a ver desde donde estamos parados. Un espectroscopio que nos será útil para nosotros ver cómo se descompone la luz solar, ¿sí? En el espectro electromagnético que trae la luz solar, la luz blanca, un reloj ecuatorial. Este creo que ya lo elaboraron ustedes en un taller anterior, entonces tendrán una idea de cómo es esto y cómo es que funciona este. Y entre otras cosas que también no las fabricamos, pero que sí las podemos conseguir muy fácilmente, como una linterna, pues acá dice de luz roja, pues no precisamos conseguir una que necesariamente pues el LED o la fuente de luz sea roja, sino que la podemos fabricar con una linterna normal y utilizar papel celofán, por ejemplo, o alguna especie de plástico o algo transparente de color rojo. Una brújula, que desde luego nos va a ayudar a ubicarnos y a orientarnos en donde estemos parados. Un reloj de estos que todos tenemos, de estos que todos conocemos y que nos sirve para llevar el control de nuestro tiempo. Y entre otras cosas, papel, lápiz, una libreta y estas cosas para tomar los apuntes, para tomar medidas y para tomar pues, la información que nosotros necesitemos conforme a lo que estamos viendo y a lo que estamos haciendo. Unas gafas para ver eclipses, por supuesto, que desde luego nos servirán cuando haya un eclipse. No siempre vamos a tener la necesidad de utilizarlas. Bien, entonces, como Beatriz lo mencionaba, el objetivo de esto es que mientras vamos viendo cada instrumento, pues también lo vayan fabricando. Para el primero, que es la regla para medir ángulos, lo que van a necesitar es la hoja impresa donde está la regla. Hay una regla en el material que se subió al Classroom. Hay una hoja que trae una regla de 20 centímetros.
un pedazo de cartón o algo firme para pegar esa regla y una cuerda. Para armar esto, lo que nosotros tenemos que entender, en primer lugar, es cómo nos va a servir a nosotros esta regla y cómo con esta nosotros podemos determinar un cálculo pues, más o menos aproximado de la distancia angular entre dos objetos. Como nosotros sabemos, vamos a tomar la circunferencia, ¿no? Que desde el centro de esta circunferencia hacia cualquier punto, el radio siempre va a medir lo mismo. Entonces, esto es bien importante, el hecho de usar una circunferencia. La pregunta que nosotros vamos a responder conforme a la elaboración de esto es cómo nosotros podemos hacer que una regla plana, una regla horizontal, pueda medirnos distancias angulares. Y es que precisamente lo que vamos a buscar, en primer lugar, es hacer una razón entre los centímetros, entre 1 centímetro en este caso, y 1 grado. Para ello, lo que nosotros utilizamos es justamente la razón que vemos acá en la diapositiva, ¿no? Este 2πr corresponde al diámetro de esta a la circunferencia como tal, corresponde al perímetro de la circunferencia, ¿sí? Sabemos nosotros que para hacer ese perímetro y digamos, la forma en que nosotros podemos ir midiendo poco a poco cuántos grados tiene ese perímetro, nosotros sabemos que un perímetro, una circunferencia, pues en ella hay 360 grados. Entonces, partimos en primer lugar de esta proporción. La proporción entre el perímetro de la circunferencia y los grados que hacen que se forme esta circunferencia. Esta proporción nosotros la vamos a relacionar también con el centímetro que nosotros queremos ver y el grado que nosotros queremos tener. Entonces, es por ello que nosotros acá colocamos 1 centímetro sobre 1 grado, ¿sí? De igual manera, si en algún momento voy muy rápido, me lo pueden decir, o si algo se han perdido, no duden en interrumpir o hacer la señal de acá de Meet de levantar la mano para explicar las cosas, ¿no? Pero en principio nosotros, para responder justamente esa pregunta, que 1 centímetro sea equivalente a 1 grado, hacemos esta razón, ¿sí? Hacemos esta razón. Ahorita van a ver por qué, ¿no? Pero al hacer esta razón, vamos a obtener el radio, la distancia que nosotros tenemos, a la que nosotros debe de estar nuestro ojo, justamente la figura que tenemos acá, desde la regla hacia nuestro ojo, para que ese centímetro que nosotros vemos acá, supongamos que empezamos desde este extremo, y caminamos 2 líneas para acá, que serían 2 centímetros. Pues si yo veo un objeto acá y otro objeto acá, yo sé que esos objetos, por la razón que yo llegué a construir acá, puedo determinar que hay una distancia angular de 2 grados, ¿no? Entonces, justamente la medida de esa cuerda, nosotros al hacer un despeje de la variable r para calcular esa distancia de la cinta hacia nuestro ojo, debe de ser de 57 centímetros, ¿sí? No más, no menos. Entonces, tiene que ser un poquito preciso este cálculo para que tengamos la certeza, una primera certeza de que 1 centímetro que nosotros vemos es 1 grado entre los objetos. Bien, entonces, la manera de construirlo es bastante sencillo. Vamos a partir por recortar la regla. Si ya la tienen recortada, pues perfecto. Y vamos a pegarla sobre una superficie más o menos sólida, que no tienda a flexionarse o a doblarse, porque esto es bien importante. Entonces, al momento de pegarlo, nosotros vamos a tener una reglita más o menos así, ¿sí?
Yo lo pegué en un cartón, más o menos duro, ¿no? Entonces usted, de la misma manera ustedes no peguen un cartón. De hecho, otra forma de hacer esto y evitar que la regla se doble, pues también podría ser una regla de plástico, ¿no? Que nosotros con una aguja caliente o algo que podamos calentar, pues logremos atravesar el plástico y luego pues, hacer un agujero en él, ¿no? Pero en principio la idea es que nosotros tengamos la regla que justamente está en los materiales y la peguemos en un cartón. Ya que nosotros hemos hecho eso, lo que vamos a hacer es que la razón que nosotros calculamos, la medida que tenemos del radio que nosotros calculamos acá, tenemos que cortar una cuerda que tenga esa medida, que tenga 57 centímetros. Pero ojo, aquí es bien importante, porque la impresión de esta regla no es exactamente un centímetro. Para que nos valga los 57 centímetros, nosotros lo que tenemos que hacer es, con esta misma regla, medir la cuerda que vamos a utilizar. Es preferible que esta cuerda no se estire, ¿sí? No se estire. Entonces, con esta misma regla, nosotros vamos pues a medir la cuerda. Voy a mostrarles un video de cómo es el proceso de la elaboración para que quede esto pues un poco más claro. Bien, entonces el video ahora mismo se lo muestro. Entonces voy a tratar de irles explicando lo que acá se está viendo, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, partimos nosotros de preparar los materiales, que en este caso van a ser la regla, un pedazo de cartón e hilo. Entonces, acá es bien importante el procedimiento, ¿no? Justamente lo que les mencionaba. Si nosotros tomamos una regla de las que tenemos en casa y medimos la cuerda y medimos exactamente 57 centímetros, no va a ser preciso porque de el centímetro de esta regla yo lo estaba midiendo y mide más o menos 0.9 centímetros, ¿no? 90 milímetros. Sí, Beatriz. Sí, de hecho, eso es lo que pasa porque las hojas, cuando uno las manda a imprimir, si el documento original no era del mismo tamaño que el tipo de hoja de papel en el que uno está imprimiendo, entonces Cabal te hace eso, ¿verdad? Que te la escala y entonces te crea una regla que cuando la imprimís y la medís, ya los centímetros no te cuadran con los de la regla de tu casa. Entonces, si uno quiere que de verdad sean centímetros, centímetros, tiene que decirle cuando la mande a imprimir, que no le ponga ninguna escala, que le imprima al 100% y entonces ahí sí deberían salir los centímetros iguales, o sea, sí debería medir un centímetro y no una fracción de un centímetro, pero por aquello de que uno no sepa cómo le imprimió ni cómo hizo, se hace justamente lo que tú estabas recomendando, ahora que se mide con esa regla, para que entonces las proporciones se mantengan. Gracias, Beatriz. Y es que justamente es eso, ¿no? Ya si ustedes pues, pueden ver su impresión, al medir el centímetro con centímetro, el centímetro de la regla de papel con el centímetro de la regla que ustedes tengan, pues no coincide, ¿no? Entonces es bien importante tener en cuenta esto. De lo contrario, también está la otra manera, pues que en lugar de relacionar un grado con un centímetro, lo relacionamos con 0.9 centímetros, ¿no? 99 milímetros, perdón, 90 milímetros, para que así también nosotros obtengamos la longitud correcta de la cuerda. Entonces, como se darán cuenta, pues lo que hacemos justamente es eso, medimos los 57 centímetros con nuestra regla de papel, que creo que es lo más sencillo, considerando esto de la forma en que se imprime esta regla, ¿no? Entonces, se miden los 57 centímetros. Vale la pena hacer una marca, no, digamos, no cortar la cuerda exactamente a los 57 centímetros, porque a ver, cuando nosotros vamos a colocarla en nuestro ojo, que ahorita vamos a ver cómo se utiliza, pues como que tener la puntita muy,
muy al ras, ¿no? De la cuerda y tomar un poco más como que perdemos, ¿no? A veces por querer agarrar y que no se nos suelte, podemos hasta quitarle un centímetro que sería del ancho de nuestro dedo. Entonces, en mi caso, yo lo que hice fue cortar un poco más, casi no se logra distinguir ahí, creo yo, pero logré un poco más, y en donde justo estaban los 57 centímetros, hice un nudo para que cuando yo lo tome y haga la observación, como cuando lo vaya a utilizar, pues trate de que siempre me queden los 57 centímetros en la cuerda. Entonces es como una recomendación para que no sea tan, para que las cosas sean un poquito más precisas, ¿no? De hecho, lo importante es que el hilo no se estire, ¿no? Eso es bien importante, porque si se estira, pues vamos a tener una longitud muchísimo mayor a la que nosotros buscamos. Luego que nosotros ya tengamos nuestra cuerda, ya a la medida, ya con nuestra regla de papel o con la proporción que nosotros realizamos, pues pegamos la regla en un material sólido, ¿sí? En este caso puede ser cartón, o incluso ya si quieres ser un poquito más sofisticado, un poquito más creativo, pues en un pedazo de madera un poco delgada, o plástico incluso, que justo case en esa medida, ¿no? Para que pues, sea más fácil que nosotros detengamos la regla y no se nos esté como que moviendo mucho, ¿no? Y no se nos doble principalmente. Como les mencionaba, otra alternativa pues es buscar una regla que no utilicemos y que pues tenga 20 centímetros o un poco más. Y con esa misma regla nosotros pues hacemos la medida de nuestra cuerda. Cuando nosotros ya tengamos pues nuestra regla, nuestro hilo ya a la medida, lo que hacemos es que buscamos la mitad de la regla. En este caso pues está en 10, la mitad. La regla mide 20 centímetros. Y ahí vamos a hacer un pequeño agujero. El objetivo de ese agujero es que por ese mismo nosotros vamos a atravesar el hilo, ¿sí? Justamente a la mitad tiene que quedar esta cuerda, este hilo que nosotros hemos conseguido. Ahora bien, para fijar ese hilo, lo que nosotros hacemos es amarrar uno de esos extremos hacia un palillo. Puede ser incluso pues, un fósforo, un palillo de estos de los que se muestra en el video, para que se sostenga la cuerda, ¿no? Y que no, y principalmente no se estire más o sea más corta. Es importante también que cuando nosotros logremos amarrar el palillo, pues lo aseguremos. Con un pedazo de tape, pues es suficiente, puede ser masking tape, o pues si de pronto necesitamos que esto quede un poco más sólido, utilizamos pues, silicón o algún otro pegamento fuerte que sea útil para que esto se mantenga firme. En mi caso, yo lo que hice pues fue colocar el pedazo de cinta, ¿no? Que era lo que tenía un poquito más a la mano, y pues ya lo tengo pues asegurado. Entonces, principalmente lo que nosotros tenemos acá, cuando terminamos de armar nuestra regla para medir ángulos, pues vamos a tener la regla pegada en papel, pegada en cartón, perdón, atrás asegurada con un palillo, con algo que haga que la cinta, la cuerda no se zafe de su lugar. Y nosotros también tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Que desde donde sale la cuerda hacia donde nosotros vamos a tener los 57, perdón, hacia el extremo que hemos calculado los 57, pues ahí tienen que quedar los 57 centímetros. Esto es un poco redundante, ¿no? Pero el objetivo es este, ¿no? Que desde el frente de la regla, desde ahí nosotros pues tengamos los 57 centímetros. Entonces aquí vale la pena como que dejar también un pedacito extra, ¿no? Porque si de pronto pues, no lo calculamos bien, no consideramos el grosor del cartón o de pronto el grosor del palillo que utilizamos, pues ya tenemos un poco más de espacio para seguirlo moviendo, ¿sí? Entonces es bien importante eso, ¿no? Entonces, ahora bien, no sé si hay alguna pregunta, si se perdieron en algún paso
o algo que no haya quedado del todo claro conforme a esta herramienta. Todo bien, gracias. Perfecto, entonces ya de pronto en este corto tiempo pues no les dio el tiempo para terminarlo, ¿no? Pero el objetivo es que nosotros tengamos nuestra regla y nuestra cuerda. El modo de utilizar esto es bien sencillo. Lo que nosotros hacemos es que primero localizamos los dos objetos a los cuales nosotros queremos medir su distancia angular, ¿no? Lo que uno tiene que tener en cuenta es que esta distancia angular es desde donde uno está, desde donde perdón, desde donde uno está situado, ¿sí? Somos el vértice, ¿no? El vértice de esta, de la medición que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Del ángulo que vamos a ver entre un objeto y otro, justamente va a estar a la altura de nuestro ojo, ¿no? Ese va a ser el vértice, porque puede llegar a la confusión de que a lo mejor vamos a pensar, bueno, entonces desde un objeto hacia otro sí hay tantos ángulos. Y eso más bien depende de quién lo esté midiendo, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos la posición aparente. Esa posición que es tal y como está en el espacio, pero que depende del observador. Yo puedo ver, en un objeto cercano es bien fácil de ver esa diferencia. Cuando yo mido una distancia angular entre uno y otro objeto, y otra persona también lo hace, pues puede variar. Pero ya que nosotros vamos a apuntar esto principalmente hacia el cielo y vemos las estrellas, al estar tan lejos, esa comparación casi, bueno, a nuestros ojos es meramente impercibible, ¿no? Entonces, es bien importante, por eso es que esto, pues, llega a funcionar bastante bien. Entonces, yo justo acá, pues, hay dos árboles que están justo aquí en la ventana. Entonces, la forma de utilizarlo es que nosotros tomamos el lugar donde hemos marcado los 57 centímetros y lo tratamos de pegar justo debajo de nuestro ojo, ¿sí? Digamos, donde empieza un poquito la mejilla, ¿no? Y se siente un huesito. Pero no se topa directamente al rostro, sino que debe estar lo más cerca posible. Estiro todo lo que la cuerda dé y y comparo a los dos objetos, ¿sí? Ahora mismo, lástima que no se puede ver en la cámara, pero ahora mismo uno de mis objetos queda justo en el cero. Vamos a colocarlo bien. Y el otro objeto queda justo en el número 7 de esta regla. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir desde donde yo lo estoy viendo, a partir de donde yo estoy, que va a ser el vértice, la distancia angular entre un árbol y el otro árbol que yo tengo acá cerca es de 7 grados. Porque recuerden, por eso hicimos la razón, ¿no? De que cada uno de estos centímetros que aquí nosotros vemos es uno de los grados, es equivalente a un grado para la distancia angular, ¿sí? Entonces, esa es la manera de utilizar esta regla. Entonces, por ese lado quedaríamos con la regla. Sí, Andy. ¿Será que me podría repetir esa parte, porfa? Es que... Perfecto. Gracias. Entonces, recordemos que el cálculo que nosotros hicimos fue para que cada uno de estos grados, ¿sí? Cada centímetro represente un grado. Eso quiere decir que si yo estoy en cero, veo un objeto en cero y veo un objeto en 5, pues ahí van a ver 5 grados. La forma de utilizarlo es que nosotros, donde colocamos la marca de los 57 centímetros, la acercamos hacia nuestro ojo, ¿sí? A la altura de nuestro ojo. No precisa en que nos esté tocando el ojo, pero sí que esté lo suficientemente cerca. Estiramos en su totalidad la cuerda y localizamos los objetos a los cuales nosotros queremos ver su distancia angular. En este caso yo, pues, tengo justamente dos árboles acá enfrente que están separados, y al poner un árbol en el 0 y el otro justamente, pues, quedó acá en el 7, entonces convenientemente tenemos que van a ser 7 grados. Desde donde yo estoy ubicado, supongamos que esta regla estoy ubicado, y los dos árboles están acá, quiere decir que las dos líneas que se trazan para acá y la otra línea que viene trazada hacia el otro árbol,
esa abertura, ese vértice, ¿sí? Esa vértice entre las dos líneas, la distancia que va a haber entre un árbol y el otro van a ser de 7 grados. No sé si ahora sí quedó mejor, o hay algo por ahí que todavía no. Sí, estamos, gracias. Muy bien. Sí, Flor, dígame. Sí, entonces un objeto se tiene que colocar en el número 0 de nuestra regla. No necesariamente, porque ¿Verdad? recordemos que cada centímetro, supongamos que un objeto, pues, no puedo mover los objetos, pues, pero un objeto me queda en el 6 y el otro me queda en el 10. Bueno, ¿cuántos centímetros hay del 6 al 10? Hay 4, ¿no? Entonces van a ser 4 grados, ¿sí? No necesariamente tiene que quedar en el 0. Ahora, convenientemente, por donde estoy parado, pues sí quedó en el 0 el objeto, ¿no? Pero no necesariamente va a quedar en el 0. Esto se puede realizar con una regla más larga, de más centímetros. Sí, solo que va a ser un poco más pesada y va a ser más... igual, la cuerda, el radio nunca va a variar, porque recuerden que el radio, hacia cualquier punto, cuando nosotros movilicemos la regla, pues siempre va a ser la misma distancia. Pero sí puede ser con una regla de muchísimo más tamaño. Muchas gracias. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esta regla. Ay, sí, perdone, yo tengo otra. Entonces, ¿realmente no es importante que la cuerda vaya en el centro de la regla? Lo que sucede es que si nosotros lo ponemos en otro lugar, lo que vamos a hacer es perder el sentido de la circunferencia. Si yo, por ejemplo, colocara el hilo en el 0, lo que voy a hacer es que voy a formar una especie de triángulo rectángulo u otra figura, y recordemos que no siempre va a ser la misma distancia que vamos a tener. O sea, cuando nosotros hacemos la circunferencia, lo que vamos a tener es que el radio, hacia donde nosotros lo apuntemos, siempre, siempre, siempre va a ser del mismo tamaño. Y esa es una de las razones por las que o sea, como quien dice, pues, a ver, tengamos acá la mitad para que represente el centro. Bueno, tengamos acá esto en la mitad para que al momento que nosotros hagamos la medición, estemos seguros de que si yo que si yo veo un objeto en 20 y otro en 15, yo sé que por el lugar en donde estoy, ¿sí? Para acá va a haber la misma distancia 57 y para acá también va a haber la misma distancia 57 porque formamos una circunferencia. Entonces, lo importante es que sí quede al centro de la regla, porque como les decía, perdemos la simetría, ese mismo tamaño, si lo hacemos en otro lugar. Independientemente del tamaño que sea la regla, debe de ser justo a la mitad, porque si no perdemos esa idea de la circunferencia que nosotros estamos buscando. No sé si quedó claro. Pues, para serles sincera, no. Perdone. Beatriz, no sé si me podría ayudar. Sí, con mucho gusto. A ver, no sé si ya me miro, ahí estoy. Ok, bueno, en principio, como lo que te importa en términos de decidir cuánto es ya se me va a hacer uno aquí, cuánto es la longitud de tu cuerda, o sea, la razón por la que calculamos esa longitud es para asegurarnos de que hay una correspondencia entre 1 grado y 1 centímetro de esta regla que tenemos. Entonces, en principio, no importa que no lo pongas al centro porque la proporción es la misma, pero en términos de que tu instrumento sea práctico, sí importa. Porque imagínate que esta es mi regla, ¿verdad? Pero en lugar de ponérselo al centro, digamos que la regla sigue aquí de largo y que este es un extremo, o sea que esta parte de la regla ya no existe, ¿sí? No la voy a doblar porque si no me voy a echar mi pobre regla, entonces digamos que está así. Entonces, todo este lado de la regla no existe y solo existe este. Entonces, cuando yo vengo y quiero hacer una medida con esto, ¿verdad? Digamos que yo estoy observando algo ahí que está del lado donde ustedes están y estoy observando acá. Entonces, ahora, digamos que estoy limitada a medir solo desde este extremo de la regla hasta donde llegue. Entonces, ¿funciona? Sí,
pero es mucho más práctico y más fácil de usar si está aquí en medio y yo puedo agarrar esto así desde el centro y moverlo y colocarlo en algún lado, ¿verdad? Mientras que aquí estoy sosteniendo siempre la regla desde algún extremo y jalándola así, no sé cómo. Si la tengo en cartulina y la jalo por un lado, se me dobla cuando la jalo, entonces tendría que agarrar aquí por fuerza para que no se doble en el extremo. Entonces, al final de cuentas, es mucho más fácil de usar si lo tienes en el centro. Y te hace probablemente mucho más sentido a la hora de construirlo, a la hora de explicar cómo funciona, etc. ¿Sí, Stalet? ¿Josué? Aprovechando que se pueden ver unos cactus que están atrás por la cámara, ¿podrías ilustrarnos lo que nos quieres representar, pero dándonos la espalda? Yo sé que no es correcto darnos la espalda, pero creo que es más ilustrativo si podemos verlo desde... Es que la regla es lo que no te va a dejar ver, pero vamos a imaginarnos, a ver, que ustedes están allá atrás de la computadora, atrás de la cámara, yo no sé, ahora que hay alguien estirando esta cosa, ¿verdad? Y vamos a tratar de ponerlo a una distancia. Digamos que así les quedará a ustedes, ¿verdad? Y que los cactus son las estrellas. Entonces, digamos, ¿qué distancia ven que hay entre un cactus y el otro? Digamos, entre el centro de un cactus y el otro. Tenemos 1 centímetro y entonces eso es el equivalente a 1 grado. Entonces ahora imagínense que están haciendo eso mismo con una estrella y que le están observando, con un par de estrellas y que las estén observando de esta forma. Entonces ustedes pueden ver cuál es la distancia en centímetros que ustedes ven entre las 2 estrellas y eso les daría la distancia angular entre las 2 estrellas. No sé si ahora sí. Muchas gracias. Ahora sí ya me quedó más clara la idea. A mí también, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, no sé si ya terminamos con esta actividad, Josué. Pues a menos que me hayan preguntas, sí. Ok. Entonces, espérenme, vamos a ver. ¿Todo el mundo puede ver mi pantalla? Sí. Ok, bueno, entonces ahora que ya agarramos aviada, que ya agarraron práctica y ya calentamos motores, vamos a pasar así a meterle el acelerador para armar nuestros siguientes instrumentos. Entonces vamos a pasar ahora a construir un cuadrante simplificado. Entonces, ¿para qué nos va a servir este cuadrante simplificado? Bueno, ahí ven unos patojos así en la foto utilizando este cuadrante, ya vamos a ver de qué va la cosa. Nos va a servir para obtener la altura angular, obviamente, ¿verdad?, de las estrellas. Entonces, para utilizar este instrumento se necesita 2 personas. Una que le apunta a la estrella con el cuadrante y la otra persona que lee la medición que nos está dando el cuadrante en esa escala que tenemos ahí a un lado. Entonces vamos a ver cómo construimos esto. Entonces para eso vamos a usar una de los trozos de cartón que habíamos dicho que necesitábamos, ¿verdad? Que eran de 12 por 20 centímetros. Vamos a utilizar no me recuerdo si esto estaba en la parte de imprimir, pero bueno, no importa porque lo que nos interesa es la forma, ¿verdad? Tenemos el cartón de este tamaño y entonces en este cartón vamos a hacer los cortes así como aparecen ahí en la diapositiva. Es decir, vamos a medir 12 centímetros en una dirección, 4 centímetros en la otra y luego vamos a medir para acá arriba 8 centímetros. 8 centímetros y entonces vamos a extraer ese rectangulito que tenemos ahí. Entonces, al haberlo cortado, vamos a quedar con una cosa así, ¿ok? De preferencia, si logran sacar este rectángulo entero, sin destruirlo, mejor. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es hacer ese corte en el cartón. Lo pueden hacer con tijeras o con cuchilla, lo que mejor les funcione para sacar esto. Además de tener este cartón que han cortado, necesitan tener la impresión de esta pequeña escala de 90 grados que tenemos acá. Y entonces esa hay que recortarla de la página donde la tenían que imprimir. Entonces, asegúrense de cortarla bien, ¿verdad? Y no pasarla encima, no tienen que cortarla cabal sobre la línea, ¿verdad? Pueden dejar un poco de espacio ahí, eso no nos va a dar problemas. Entonces tendríamos nuestro cartón cortado y nuestro medidor de ángulos, nuestra escala de ángulos la vamos a tener acá. Entonces, ya que tenemos esto, ahora déjenme que la cosa avance, no camina, ahí está.
Entonces vamos a construirlo. Para construirlo, entonces vemos que de este lado que nos quedó delgadito es donde lo vamos a agarrar, ¿verdad? Como que si fuera una pistola. Y entonces de este lado es donde nos va a quedar la parte con la que medimos los ángulos. Entonces vamos a marcar un puntito ahí en la esquina, en algún lugar cerca de la orilla, y ahí es donde vamos a pegar, así como aparece en la foto, esta escala de ángulos, ¿verdad? De tal forma que la esquinita nos quede aquí y la parte curva nos quede acá. Al pegarlo hay que asegurarnos de que ya con la esquinita en este punto, la parte vertical nos quede bien paralela en este lado del cuadrante y la parte horizontal nos quede bien paralela a este lado del cuadrante, tal como aparece ahí en la foto. Entonces, ahora déjenme encontrar el de verdad. Entonces, cuando lo pegan, les tiene que quedar así. Entonces, ¿todo el mundo ve claramente cómo había que pegar esto? Sí, gracias. Ok. Entonces, de la misma forma que hicieron con la regla, entonces hay que perforar ahí donde teníamos el puntito. ¿Se recuerdan que el puntito estaba cabal en la esquinita, ¿verdad? Donde teníamos el cuadrante. En la esquinita del cuadrante, ahora no en la orillita donde corté, sino que donde está cabal la medida del cero. Y entonces vamos a perforar ahí y vamos a meter un hilo. Primero cortémoslo lo suficientemente largo, ahora lo pasamos para el otro lado, lo amarramos un palillo para que se asegure y ya con el palillo le pegamos con tape ahí atrás o con lo que sea para que quede bien seguro, de tal forma que entonces el hilo ya no se pase de largo, ahora lo podamos jalar. El hilo debe quedar más largo que mi cuadrante y entonces le colocamos yo le puse una tuerca que me encontré por ahí, pero puede ser una roldana, una llave, un clip pesado, algo que nos sirva como plomada, ¿verdad? Que le haga peso para que esta cuerda siempre esté tensa. Y entonces, ya que le colgamos esto, tenemos una primera versión de nuestro instrumento ya terminada. Entonces, la idea es que si yo vengo y tengo una estrella y quiero localizar cuál es su altura angular en el horizonte, entonces yo vengo y trato de apuntar a la estrella con esta orilla, es decir, que la estrella, si yo trato de observar de aquí para allá, entonces tengo que ver que esto le está apuntando cabal a la estrella, la puntita, y entonces veo que esta cosa, esta cuerda, me está marcando, cuando ya por fin se queda quieta, un ángulo acá que otra persona tiene que venir a leer. Y entonces esta persona lee y lo anota, y ese va a ser el ángulo de la altura. Entonces, para esto, les voy a mostrar de acá. Vamos a ver Ok. Entonces, ¿miran a la chica con su cuadrante? Sí, ¿verdad? Entonces, si todo el mundo ve ahí, entonces vamos a notar que en el video, pues nos sale tenemos acá la línea de visión, ¿no? Entonces aquí es donde estamos apuntando al objeto que queremos observar en el cielo. Y esta pues es la horizontal, ¿verdad? Que también sale de nuestro ojo. Y aquí tenemos esta vertical que se forma gracias a la plomada que tiene nuestro instrumento. Entonces, si nosotros hacemos luego otro triángulo que pasa aquí por el borde de nuestro instrumento y llega hasta la horizontal, entonces tenemos acá dos triángulos rectángulos. Aquí van a recordar un poquito de la trigonometría que aprendieron probablemente no hace mucho. Y entonces el ángulo que estamos midiendo con nuestro aparato es este ángulo phi que tenemos acá. Pero además tenemos nuestro ángulo de visión, que le vamos a llamar X, y este ángulo alfa que está acá. Entonces, por trigonometría, sabemos que este ángulo phi y este ángulo X son el mismo, de tal manera
que si lo que yo estoy haciendo es midiendo en mi aparato este ángulo, estoy midiendo este ángulo como de elevación, ¿verdad? De altura que tiene el objeto que estoy observando con respecto a la horizontal. Y entonces, por eso es que podemos utilizar este aparato para medir los ángulos. Entonces, les había dicho que estábamos viendo una primera versión de este instrumento. Bueno, ¿por qué es una primera versión del instrumento? Porque si yo quiero sofisticar las cosas un poquito más, entonces puedo venir, yo no lo voy a hacer, pero les voy a mostrar cómo, y pegarle una pajilla aquí arriba, ya sea asegurarla con tape. En las instrucciones dice que uno le puede poner unas como argollitas aquí y trabarle una argolla aquí y otra aquí donde quepa la pajilla y la colocas. Entonces la idea es que la vas a usar como que fuera visor, ¿verdad? Entonces vas a poner el ojito ahí para observar con la pajilla el objeto que querías ver, ¿verdad? Entonces apuntamos con la pajilla al objeto, digamos que ahí yo ya miro, ¿verdad? Y con eso, la pajilla la utilizamos como visor. Y el otro beneficio que tiene usar la pajilla es que si lo que queremos hacer es medir la altura del sol, entonces, cuando nosotros apuntamos esto al sol, no con el ojo, ¿verdad? Solo la pajilla, ¿verdad? Porque si no los ojos nos los quemamos. Entonces, eventualmente, al irlo inclinando, cuando ya le peguemos a la altura que tiene el sol, entonces se va a producir un circulito, digamos, en el piso o donde estemos, por el paso de la luz, de los rayos del sol a través de la pajilla de manera directa. Entonces vamos a ver así el puntito de luz en el sol, quiere decir que ahí ya le pegamos a cuál es la altura y la medimos y nos sirve para obtener la altura del sol. Entonces esa es otra cosa extra que se le puede hacer a este aparato. Si no le queremos poner la pajilla, ¿se recuerdan que les dije que me guardaran este rectangulito, verdad? Entonces, si guardan ese rectángulo y luego lo cortan en 2 pedazos, o sea, 2 cuadrados iguales, y justo en el centro les hacemos unas perforaciones y luego les perforamos aquí abajo, le hacemos unos cortes verticales a cada uno, los cortes verticales iguales para los dos. Entonces, en lugar de la pajilla, se pueden colocar estos, uno aquí al final y uno aquí adelante. Y entonces cuando queremos ver el sol, lo que hacemos es que apuntamos estos dos y se lo voy a poner un poquito más atrás porque se me está cruzando con mi palito y no me deja ver ahí. No sé dónde está la cámara. Entonces, ahí están los hoyitos, ahí justamente pueden ver a través de los 2 hoyitos a la vez. Entonces, igual, ¿verdad? Cuando pasa la luz del sol y atraviesa los 2 agujeros, porque está pasando en línea directa de un agujero al otro, que se supone que están en la misma posición, solo que colocados en distintos puntos del aparato, también va a salir el puntito de luz del otro lado, y eso nos va a servir entonces para medir la altura del sol. Y entonces con eso ya tenemos terminado nuestro cuadrante simplificado. ¿Alguna duda de cómo se construye? Sí, Elizabeth. Sí, disculpe, ¿la medida del rectángulo que se quita de cuánto es? Te queda, si no estoy mal, de 4 centímetros, pero ahorita no me creas porque luego capaz que... ¿La altura? Ahorita te lo pongo. Gracias. Se me perdió mi presentación. Vamos a ver. Ya la encontré. Ok, estamos acá. Entonces tenemos acá, aquí tenemos los 12 centímetros, aquí tenemos 20, entonces 12 y 4, 16. Esto mide 4 y esto mide 8. Gracias. Entonces los cuadraditos te quedan de 4 por 4. Entonces, si no hay dudas de cómo construimos esto, bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Aquí la advertencia clarísima de nuevo, nunca está de más volverla a hacer, no mirar al sol directamente, sino que para eso usamos esto. Ahora aquí ella está demostrando cómo está esperando a que en la mano le llegue el reflejo del rayo que atraviesa los 2 puntitos para
para mostrarlo, ¿verdad? Si lo usamos alineado hacia el sol. Y lo mismo sería con la pajilla, ¿verdad? Si en lugar de los cuadritos le ponemos la pajilla, pues la idea es la misma. Ok, bueno, entonces digamos que una cosa que podría uno hacer es como actividades ir a medir la altura del sol, o si es de noche, pues ir a medir la altura de alguna estrella en particular, y ahí está, ¿verdad? Y claramente no se aflijan, todos hacemos esas caras cuando estamos tratando de ver estas cosas. Ok, entonces ahora vamos a construir otro aparato, que ese se llama goniómetro horizontal simple. Para poder obtener la distancia, aquí nos preguntan que los dos instrumentos miden distancia angular y si podemos obtener la distancia entre dos objetos. La cosa es que para obtener la distancia entre los dos objetos en metros y kilómetros tendríamos que conocer exactamente a qué distancia está cada uno de esos objetos respecto de nosotros primero. O sea, si no conocemos esa distancia de alguna forma, entonces es muy difícil poder establecer esa otra distancia. Entonces nosotros digamos que aquí en los instrumentos que estamos construyendo para este cursillo que estamos haciendo, la idea es que podamos construir instrumentos que nos ayuden a localizar visualmente los objetos que vemos en el cielo y a cuantificar de alguna forma esas localizaciones que tenemos. Entonces ahorita nos vamos a ocupar únicamente de distancias angulares. Entonces no sé si estamos bien hasta aquí. Ok, entonces, para el goniómetro necesitamos otra vez otro cartón del mismo tamaño que el anterior. Y entonces con este vamos a determinar otro ángulo. Y entonces aquí viene lo interesante tal vez para Denis, que ahorita habíamos medido una distancia angular que es de esta forma, ¿no? O sea, es una altura. En cambio, ahora vamos a medir una distancia que no es como altura, sino que ahora es la otra distancia, ¿verdad? Que sería en esta dirección, que es la que llamamos azimut. Entonces, para utilizar este instrumento de una manera que tenga alguna utilidad para localizar, vamos a necesitar una brújula para poder orientar el instrumento en la dirección norte-sur. Entonces, antes de entrarle al asunto ya con la brújula, ocupémonos de construir el instrumento. Entonces, para este instrumento, lo que necesitamos es la impresión que teníamos de esta escala de ángulos que tenemos acá, recortada, y el cartón, ¿verdad? Y entonces, ya que tenemos esta parte impresa, entonces la pegamos en el cartón y lo que obtenemos es esto. Entonces, asegurémonos de que esto quede bien paralelo a esta orilla, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos al principio. Entonces, lo que vamos a necesitar para hacer estas medidas son 3 agujas, 3 alfileres, 3 palillos con buena punta. Y entonces, el primero lo vamos a colocar acá en el centro, que está marcado con un puntito. Entonces, cuidado, ¿verdad? Que si se dan cuenta, la línea de aquí tiene un puntito, no la vayan a cortar tanto que no se mire. Aquí no sé si se mira el puntito, pero ustedes sí lo deberían ver en su impresión. Entonces, ahí donde esté ese punto, vamos a colocar un primer alfiler que quedaría entonces fijo, ¿verdad? Entonces ya tenemos un alfiler que está ahí, ¿sí? Que nos está marcando este centro. Y vamos a colocar otro alfiler en el 0. Entonces, tenemos aquí estos dos. Entonces, la idea es que cuando nosotros vamos a comenzar a querer medir la distancia angular entre, digamos, en este caso, lo que queremos medir es el azimut, pero antes de meternos a medir el azimut, pensemos en una distancia angular, pero no en altura, sino que en horizontal, le voy a llamar de alguna forma, no es la mejor palabra, pero bueno. Entonces, la idea es que entonces, cuando yo quiero medir esa distancia angular, si yo tengo el inicio de la distancia que yo quiero medir está acá y el final está aquí, entonces yo decido, bueno, aquí es el inicio, entonces yo voy a alinear estos dos alfileres.
de tal forma que yo los vea como que los dos están en el mismo sitio. Ahora ahí están alineados según la cámara, creo yo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera la distancia angular de donde se mira, por ejemplo, yo estoy viendo aquí la cámara y quisiera el ancho de mis labios, ¿no? Entonces estoy aquí es donde inician y están alineados. Eso, por supuesto, funciona para mí porque yo soy la que lo está viendo. Y entonces, aquí en esta escalita, voy buscando, entonces, en qué ángulo veo que se termina el objeto que yo quiero ver, y ahí clavo el otro alfiler. Para que quede más claro, no crean que así lo voy a dejar, vamos a ver rápidamente cómo es que se hace. Y entonces lo que tenemos es esto. Lo que vamos a querer ver es el ancho de una de esas ventanas. Entonces está esta persona aquí con su goniómetro. Entonces ahorita vamos a ver qué es lo que quiere hacer. Bueno, entonces, si lo que quiero es medir esta anchura angular, por llamarle de alguna forma, es decir, esta distancia angular desde este extremo de la ventana hasta este extremo, como este va a ser el inicio, aquí alineo la que está en el centro y la que está en 0 y pongo el alfiler donde termina. Y entonces, ya que puse ese alfiler ahí, ya, pues, cuando ya estoy segura que estoy en la buena posición, ya levanto el goniómetro y puedo ver entonces en qué ángulo me quedó el otro alfiler para medir esa distancia angular. Entonces, ahí ya la tenemos. Ahí ya se lo han usado para medir un montón de cosas, porque si se dan cuenta ya está todo pinchado. Y esa es la idea de lo que nosotros podemos hacer inicialmente con este goniómetro. Pero entonces ahora hagamos las cosas un poquito más interesantes. Entonces vamos a encontrar otra vez la presentación, que cada vez que la quito se cambia de escritorio. Ok. Y entonces vamos a tratar de ponernos un poco más formales, ¿verdad? Vamos a comenzar a tratar de ver qué es lo que podemos hacer. Entonces, si yo quiero medir el azimut de una estrella, entonces no voy a poner, si es una estrella no tiene un ancho, ¿verdad? No puedo decir, ahí aquí comienza, aquí termina. Yo tengo que medir su posición con respecto a algo. Y como es azimut, entonces lo vamos a medir con respecto el ángulo con respecto a la línea norte-sur, ¿verdad? Entonces, por eso es que dijimos que necesitamos la brújula, porque entonces lo que vamos a hacer es que con esa brújula vamos a orientar esa alineación entre el centro de mi goniómetro y el 0 en la dirección norte-sur, y cuando ya tengo eso, entonces ya yo mido cualquier ángulo que yo mida desde ahí, va a darme una medida que es justamente la que llamamos azimut. Entonces, una actividad que se podría hacer es entonces ahora para una estrella a la que ya le medimos la altura con nuestro cuadrante, pues podríamos también medirle el azimut con este goniómetro. O si no, pues medir la distancia angular entre dos puntos en el aula o entre dos estrellas o algo por el estilo, ¿verdad? Esas son actividades que se pueden hacer para jugar un poquito con los aparatos. Entonces, si nosotros hablamos de estas coordenadas horizontales, que son coordenadas locales, entonces son coordenadas que dependen del observador, entonces podemos utilizar, para dar estas coordenadas, usamos la altura que obtuvimos con nuestro cuadrante y el azimut, o sea, medido desde el norte, con nuestro goniómetro, para el caso de una estrella, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces eso ya nos permite situar a esa estrella o ese astro que estamos observando dentro de nuestro horizonte local. Entonces esas serían las dos coordenadas que nosotros daríamos. Entonces la altura se mide desde 0 grados, que es cuando está a la misma altura del ojo, o sea, en el horizonte,
hasta 90 grados, que es así el cenit que tendríamos en ese momento, y el azimut se mediría desde 0 a 360 grados, midiendo desde el meridiano local, que en nuestro caso sería midiendo desde el norte. Entonces, así podemos utilizar esas dos medidas que estamos obteniendo con esos dos últimos instrumentos para localizarlos en coordenadas horizontales locales. Ahora, pasamos al siguiente instrumento. Vamos a construir un planisferio. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces voy a guardar mi goniómetro y vamos a pasar al planisferio. ¿Sí, Flor? Disculpe, tal vez me adelanto con la pregunta, pero ¿para qué nos sirve saber la posición de la estrella en términos de ángulos? Perdón. Porque eso te permite localizarla en el cielo, ¿sí? Si tú estás situada en la Tierra, entonces desde tu punto de vista, tú tienes sobre ti una bóveda celeste, ¿verdad? Que puedes imaginar como que si fuera un hemisferio de cielo sobre ti. Entonces, la manera más práctica de localizar dónde es que tú ves las distintas estrellas o los distintos astros es dando el ángulo que tienes que hacer para arriba y el ángulo que tienes que ver así para un lado. Entonces, es por cuestiones de poder localizar un objeto celeste en términos de dónde lo puedes observar desde donde estamos, ¿verdad? Desde la Tierra. Y en este caso es desde la Tierra, pero de manera local, ¿verdad? Es decir, si estás hablando tal como vimos en la diapositiva, ¿verdad? Si es alguien de Europa, entonces va a estar orientando estas cosas respecto de otro meridiano. Entonces, por eso es que se llaman coordenadas locales. Pero entonces, por ejemplo, tú estás viendo, yo no sé, ¿verdad? Estás viendo Saturno ahí y entonces quieres saber dónde está y le mides una altura y le mides un azimut. Y entonces llamas a tu amiga por teléfono y mira, fíjate que se mira Saturno bien bonito ahorita y que no sé qué, entonces, ¿y dónde está? ¿Cómo lo encuentro? Y le das esas medidas y tu amiga sabe usarlas, entonces podría localizar el objeto si tu amiga no está en el otro lado del mundo, si tu amiga está más o menos cerca. No sé si me explico. Sí, gracias. Entonces te permite dar una localización de dónde tú puedes observar ese objeto en un momento dado y desde un punto dado. Ok, entonces, para el planisferio tenían para imprimir dos hojas que tenían estos círculos, que son nuestros planisferios. Entonces, estos necesitamos recortarlos así con cuidadito, que queden bonitos. Entonces, tienen estos dos. Y tienen dos hojas que tienen unas cosas así, una que dice norte y otra que dice sur. Entonces, vamos a necesitar esas dos. Entonces, estas las bajamos de los materiales para este taller, donde se bajan materiales para imprimir y dice para qué latitudes, y entonces las bajamos para las que van de latitudes 0 a 20. ¿Por qué? Porque Guatemala está entre la latitud más o menos 13.8 y 18, ¿verdad? Entonces, como dependiendo de la latitud en la que estemos, así va a ser la porción de cielo que podemos ver en un momento dado. Entonces, tenemos que tener instrumentos que estén adaptados a esas condiciones. Por eso es que usamos entonces los materiales que corresponden a ese rango de latitudes desde 0 hasta 20. Entonces, una vez cortamos estos planisferios, bueno, vamos a ver entonces que están llenos de constelaciones, ¿verdad? Tienen constelaciones y tienen los meses en la orilla y luego unos numeritos. Y ya vamos a ver qué vamos a hacer con estos. Entonces, esto nos va a servir para saber cuáles son las constelaciones visibles en nuestra latitud si conocemos la fecha y la hora de observación. Entonces, esto es lo que vamos a construir. Entonces, aquí está cómo nos va a quedar el planisferio, ¿verdad? Que ya dijimos qué materiales son los que vamos a utilizar. Y entonces, vamos a tener estas rueditas, estos planisferios que nos van a quedar en una especie de bolsita que es la que está adaptada a la latitud local, ¿verdad? Entonces, este no es para nuestras latitudes, vemos que van latitudes desde
asumo que este es, sí, desde 30 hasta 70 grados, ¿verdad? Sur, o desde 30 a 70 grados, aquí este es para ver el norte, aquí el sur, pero esos no somos nosotros estamos entre los de 14 y 20, perdón, de 0 a 20, que son estos de aquí, y por la cantidad de cielo que podemos ver, es que tenemos una que nos sirve para ver hacia el norte, cuando estamos viendo hacia el norte, y otra cuando estamos viendo hacia el sur. Entonces, por eso tenemos que hacer los dos. Entonces, el nuestro tiene más o menos este tipo de formas. Ok, entonces, ¿cómo vamos a construir esto? Voy a parar acá, si ya les muestro más claramente nuestros objetos. Entonces, vamos a tomar esta hoja. Y entonces, esta hoja, pues tiene aquí una orilla punteada que no vamos a recortar. Y donde tenemos que recortar es siguiendo alguna de estas 3 líneas que tenemos acá. Entonces, tenemos una que es verde horizontal para 0. Luego tenemos una que es celeste punteada, que es para 10, y luego tenemos una punteada de forma diferente como magenta, morada, que es para 20. Pueden escoger entre la de 10 y de 20, la verdad es que estamos entre 10 y 20, entonces yo lo que hice fue que dibujé mi propia línea entre la de 10 y la de 20, ¿verdad? Y ahí me la llevé y corté en esa línea. Entonces vamos a cortar desde el extremo de la hoja hasta la línea que queremos y luego seguimos acá como que fuera una boquita de una carita feliz y luego arriba y luego otra vez horizontal y cortamos para el otro lado. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces nada de cortar aquí los lados, sino que solo de aquí para acá y para afuera. Entonces eso es lo primero que vamos a cortar y hacemos lo mismo con la que es sur. Entonces una vez que tenemos ya cortado esto, vamos a notar que tenemos estos como rectángulos curvos aquí. Entonces, con mucho cuidado, quizá más fácil con una cuchilla, pero ahí cada quien como mejor pueda, vamos a recortar esos rectangulitos desde dentro de tal forma que en lugar de los rectángulos nos van a quedar unos hoyos. Entonces, lo que queremos es que nos quede así. ¿Está claro cómo tiene que quedarnos? Sí, todo bien. Y lo mismo para la del sur. Entonces aquí tengo la del norte. Y aquí tengo la del sur. Entonces nos queda así como una media hoja toda recortada. Y entonces ahora estas líneas punteadas nos sirven para doblar. Entonces sobre esta línea punteada voy a doblar aquí hacia atrás. Sobre esta línea punteada voy a doblar hacia atrás. Y sobre esta línea punteada doblo hacia atrás. Y entonces me queda aquí detrás una especie de bolsita. Acá. Por culpa de los dobleces. Entonces tengo mi bolsita norte y tengo mi bolsita sur. ¿Alguna duda de cómo hacemos esto? Por el momento no. ¿No? Entonces ahora tenemos que ver cuál de estas rueditas va en cada una de ellas. Entonces, ¿qué tendría que buscar yo en estas rueditas para saber que estoy viendo hacia el norte? ¿Qué constelación me podría ayudar? ¿A alguien se le ocurre? Ajá. Entonces buscamos, por ejemplo, vemos que este tiene, ay Dios, yo si pongo esto ya no miro qué es lo que estoy mostrando, que tengo acá mi osa menor y por lo tanto
este de aquí lo voy a meter en mi bolsita del norte. Y entonces ya metido en la bolsita se le puede dar vueltas así, ¿verdad? Y luego el otro, por aquello que me quede la duda, entonces buscamos que tenga la cruz del sur. Y como ahí la tiene, entonces esa es la que vamos a meter en el sur. Entonces, para usar esto, digamos que va a ser el del norte. Entonces, primero tengo que saber dónde está el norte y el sur, ¿verdad? Pero para eso llevo mi brújula en el maletín. Y entonces, si yo me paro viendo hacia el norte, entonces, luego de hacer algunas cosas, esto me va a decir qué constelaciones son las que yo puedo ver en este. Entonces, aquí esta parte es lo que me muestra qué es lo que yo puedo ver. ¿Y cómo se usa así como lo están viendo en la foto, ¿verdad? Es decir, como lo vieron en la foto. Yo lo tengo aquí así. Aquí está el tope, aquí está donde dice norte, y entonces yo vengo y lo pongo así, de esta forma. ¿Ok? No es así, no es así, sino que así, y lo pongo hacia arriba, y entonces eso me indica qué es lo que yo espero poder ver, ¿verdad? Entonces acá tengo, aquí esto me está diciendo qué es lo que tengo en el horizonte y acá qué es lo que tengo arriba. Ahora, ¿cómo se usa? Porque entonces no sé en qué posición lo voy a poner. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber qué es lo que se va a ver hoy, 15 de noviembre, a las 10 de la noche, entonces primero busco las 10 de la noche acá. Entonces nos damos cuenta que esto tiene desde las 18 horas hasta las 5 de la mañana, que es más o menos cuando yo espero poder ver constelaciones. Y entonces voy a buscar las 22 horas que están acá. Y estas 22 horas las voy a ir alineando con el 15 de noviembre. Entonces, espérenme que no lo puedo agarrar bien así, solo con una mano. Entonces, por aquí está el 15 de noviembre y yo lo voy a alinear con las 22 horas. Lo voy a hacer y luego les voy a mostrar cómo queda. ¿Se ve que está alineado el 15 de noviembre con las 22 horas? Sí, sí. Entonces, yo vengo y uso esto para ver entonces qué constelaciones son las que están visibles en este momento. Entonces, me pongo así y ya puedo buscar qué es lo que está visible. ¿Ok? Y entonces parecido hacemos con el del sur, ¿verdad? Entonces, si para allá es el norte, entonces yo uso esto para ver. Y luego digo, bueno, ahora quiero para el otro lado. Entonces, aquí está el sur. Y utilizo el otro, ¿verdad? El del sur. Lo coloco en la fecha correcta y ya lo utilizo para ver. ¿Alguna duda sobre cómo hacemos esto? Por mi parte, todo bien, está fácil. Esa es la idea, que sea fácil y que todos lo podamos hacer y que podamos enseñarle a otros también cómo hacerlo. Ok, entonces. Disculpe con una pregunta. Ajá. ¿El horario para tener una mejor visión influye? ¿O cuál sería el horario más recomendado para poder hacer esta actividad en la noche? Si existe algún horario en específico, algún horario recomendado o es independiente. Es con que esté lo suficientemente oscuro para que puedas ver las estrellas, pues está bien. O sea, la idea es justamente que tú puedas orientarte, digamos, si se te ocurrió salir a ver a las 9 de la noche, que sepas qué puedes ver. Y si se te ocurrió a las 3 de la mañana, pues también que sepas qué es lo que puedes ver. Si son las 5 de la mañana y por alguna razón ya está demasiado claro, o si estás en un lugar donde hay demasiada luz y no ves nada, pues entonces ahí ya ni modo, ¿verdad? Pero esas ya son condiciones muy específicas. De acuerdo, entonces, gracias. la idea es justamente que te sirve para cualquier hora en la cual esté oscuro y no esté nublado. Eso sería básicamente la idea. Ok, no sé si se está viendo mi pantalla, sí. Sí. Sí, ok.
Bueno, entonces ahí hay otras actividades que se puede hacer. Bueno, entonces usar el planisferio para hacer observaciones, ¿verdad? Entonces ustedes salen y ya buscan el día y la hora. ¿Sí, Flor de María? Disculpe, si yo no comprendí bien solo cómo hay que colocarlo a la vista. Lo tienes así, ¿no? Entonces te lo pones enfrente y luego lo ves así hacia arriba. Es decir, la idea es que uno no vaya a pensar que entonces lo tiene que ver aquí abajo y que en realidad lo que está viendo es esto así o en alguna otra posición extraña, ¿verdad? Sino que tú lo pones así y esto es lo que esperas ver. Y lo único es asegurarte de tener claro si estás viendo hacia el norte o hacia el sur para usar el correcto, ¿verdad? Ah, ya entendí, gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, avanzando con esto, vamos a pasar ahora a coordenadas que sean universales. Esas serían las coordenadas ecuatoriales. Entonces, esas ya no dependen del observador. Entonces, estas ya son otra situación, ¿verdad? Si aquí tenemos la Tierra, esta cosa pequeñita es la Tierra, y este es el eje de rotación. Entonces, vamos a tener que hay un plano, que es el plano del Ecuador, que aquí está representado por esta circunferencia que corta una esfera celeste que rodea la Tierra. Y aparte está el plano de la eclíptica, ¿verdad? Que es el plano donde la Tierra se mueve alrededor del Sol. Entonces tenemos acá este otro plano. Y esos dos planos se cortan en algún punto, ¿verdad? Entonces tenemos estos dos puntos que es donde se cortan. Entonces este punto donde se cortan le llamamos punto de Aries. Y entonces de nuevo vamos a medir una coordenada que es como en altura y otra coordenada que es como en azimut, pero no se llaman así porque no son las locales. Y entonces, básicamente, yo del punto de Aries mido un ángulo y ese me da la ascensión recta. Y desde la Tierra y desde este punto donde ocurre esta intersección, ahora mido una especie de altura y esa altura es la que se llama declinación. Y como estas no dependen del observador, entonces esas sí se las puedo dar a cualquiera que son las mismas. Entonces, esas coordenadas universales entonces nos sirven para tener localizaciones de objetos en la bóveda celeste que nos sirven a todos por igual. Entonces la declinación es ahora la que va desde 0 a 90 en norte, ¿verdad? Es decir, desde el horizonte hasta 90, que sería el punto más alto que tendríamos para la declinación. Y o si no, si estoy en el hemisferio sur de esa bóveda, entonces diría desde 0 a 90 grados sur. O sea, puedo tener grados norte o puedo tener grados sur. Y luego la ascensión recta iría desde 0 a 24 horas, o sea, los medimos en horas desde el punto de Aries, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tendríamos este tipo de medidas. Entonces, si nosotros tenemos unos planisferios de este tipo, donde entonces tenemos un centro, tenemos unas rectas que son como diámetros del círculo, ¿verdad? Que pasan entonces todas por el centro, que son como meridianos, y luego tenemos unos círculos concéntricos que nos van dando una especie de latitud. Entonces nosotros podemos dar la ascensión recta, donde mediríamos entonces esas horas, minutos y segundos, ¿verdad? Aquí si se dan cuenta tiene 12 horas, 15 horas, 18 horas y así, entonces lo podemos ir midiendo alrededor de ese planisferio y nos dan la declinación que está en grados, minutos y segundos, que fácilmente lo podemos convertir a grados decimales y entonces los medimos desde el 0, que sería el punto más bajo, hasta 90 grados que ocurrirían acá en el cenit, ¿verdad? Entonces, de 0 hasta 90 norte, o si no, si estamos en un planisferio que nos muestra el sur, entonces sería de 0 hasta 90 sur, o si no, en negativos, ¿verdad? Entonces, podemos localizar estrellas u otros astros por medio de estas coordenadas. Entonces, aquí nos están dando coordenadas de varias estrellas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá que tenemos el caso de la estrella Kepler, 62, que está en la constelación de Lira, y nos dan la ascensión recta, que son 18 horas, 52 minutos, 51 segundos, y la declinación, que son los 45 grados, 20 minutos, 59 segundos. Entonces, si convertimos
esto a grados decimales y buscamos la localización de esta estrella con la ascensión recta, entonces vamos a ver que si tenemos acá 18 horas, son casi 19 horas, entonces estaríamos aquí muy cerca de esta recta que tenemos acá, y luego pues tenemos la declinación, que son 45 grados y un poquito menos que la mitad del siguiente grado. Entonces tenemos acá 10, 20, 30, 40, 45 grados y un poquito, y aquí tenemos localizada Lira. Y de la misma forma localizan aquí Andrómeda, esto es para el hemisferio norte, y en el caso del hemisferio sur, aquí nos localizan estas dos, donde vemos que entonces las declinaciones están en negativos, porque serían declinaciones con grados sur, entonces se miden de aquí para acá, ¿verdad? Con los negativos, y entonces tendríamos esta 581 Gliese de Libra, que está en ascensión recta 15 horas 19 minutos, entonces pasadito del 15, y menos 7 grados con 43 minutos, que está más o menos por aquí, y así está localizada, y de la misma forma localizaron esta otra de acá. Ok, entonces dejo ahora, ¿sí, Flor? Disculpe, ¿estas declinaciones no cambian con el paso de los años? En principio no deberían, porque realmente tendría que estar ocurriendo un cambio en nuestra bóveda celeste para que estas cambien, pero estamos hablando de objetos que con respecto a nosotros están de alguna manera fijos en la bóveda celeste, es decir, esto no lo vamos a usar para localizar un planeta, ¿sí? Lo vamos a utilizar para localizar estrellas que en la bóveda celeste se considera que están fijas sobre la bóveda. No sé si me explico. Yo tengo una duda desde hace rato. Es que nuestro Sol está viajando alrededor de la Vía Láctea. ¿Cómo es que seguimos viendo las mismas estrellas? ¿También están viajando junto con nosotros? Eso es lo que no he comprendido. Ok. A ver, si tú piensas en las estrellas que nosotros vemos desde acá, tú tienes la Tierra y estás viendo una gran bóveda celeste, ¿verdad? Y entonces a las estrellas que vemos y que pues solo se van, es como que visualmente pareciera como que se mueven con la bóveda, ¿no? Entonces, eso les llamamos las estrellas fijas porque por lo menos en el tiempo de vida de las escalas humanas no las estamos viendo cambiar de posición, ¿verdad? De vez en cuando a lo largo de los siglos se han visto supernovas o cosas así, pero no es que cambien de posición, sino que es que te aparece una estrella o algo por el estilo, ¿verdad? No ves una cosa muy brillante, pero no ves que estén cambiando realmente de posición en la bóveda, porque son estrellas muy lejanas. Entonces, independientemente de que nosotros nos estemos moviendo dentro de nuestra galaxia, con nuestra galaxia además, esas estrellas están tan lejos que entonces no las estamos viendo cambiar de posición. ¿De acuerdo? Sí, ya comprendí. Pero, por ejemplo, si tienes objetos más cercanos, como Venus, entonces eso ya es diferente, porque ese objeto sí, como está tan cerca de nosotros, entonces podemos ver el movimiento relativo que tiene con respecto de nosotros. ¿Sí? Entonces, ahí sí es otra cosa, ¿verdad? Entonces, por eso esto es para, este tipo de cosas nos sirven más para las estrellas. Ok, Josué, te dejo con la otra parte. Sí, está bien, solo que hay una pregunta por ahí. Dice, la pregunta decía, ¿estos cuadros nos ayudan a localizar las estrellas de...? Solo así. Bueno, sí, nos ayudan a localizar las estrellas. Si alguien nos da esos datos, las podemos localizar en un planisferio y ya con el planisferio podemos ayudarnos a observarlas en la noche si son observables dentro de nuestro horizonte. Ok, entonces ahora sí, Josué, te dejo a ti. Voy a parar la presentación. Ya vamos un poquito tarde. Muy bien, gracias. Sí, ya solo quedan dos. Entonces, bien, lo siguiente que tenemos es sobre un mapa de la Luna. Desde luego no lo vamos a ver tal y como aquí parece, así a simple vista, sino que necesitamos ya
ya sea unos binoculares, un telescopio, incluso si un celular con una cámara más o menos pues bien fabricada y con bastante capacidad de megapíxeles, pues lo logramos ver, ¿no? Entonces, en las copias también se incluye este pequeño mapa que está acá a la derecha. Lo que nosotros hacemos con este mapa es que lo comparamos con la imagen que nosotros tenemos de la Luna. En este caso, pues veamos una fotografía que tenemos a nuestra izquierda, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es justamente localizar estos mares y los cráteres que están señalizados acá en el mapa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ver este cráter, ¿no? El Copérnicus que está por acá, más o menos sería el que se ve acá. Esta manchita como que blanca, ¿no? Estaría por ahí. Como les digo, esto ya precisa de tener una imagen más definida, con mejor resolución de lo que sería la Luna, ¿no? Y lo que nos va a ayudar es justamente el mapa a ver cada mar, cada cráter, ¿no? De esta luna, de la Luna, ¿sí? Lo que nosotros tenemos aquí en tomar en cuenta es que vamos a ver siempre la misma cara de la Luna, entonces no hay problema en decir, bueno, ¿y qué pasa si se rota la Luna? Pues por la posición en la que está, siempre, pues a nuestra percepción hace solo siempre la misma cara de la Luna. Y bueno, eso es así muy, muy rapidito, porque como les digo, esto ya precisa más de tener algún instrumento, binoculares o algo que nos ayude a comparar la imagen que tenemos a la derecha con la imagen real de la Luna. ¿Habrá alguna pregunta conforme a esto? Igual tenemos un mapa más detallado, ¿no? Donde tenemos pues más mares y más cráteres. Pero como les repito, esto ya precisa de instrumentos para que nosotros podamos compararlo con una mejor imagen de la Luna. A simple vista es muy difícil, ¿no? Es imposible. Bien, por último, por acá. Sí, claro, con un telescopio totalmente. Ahí ya podemos distinguir los cráteres, los más grandes, ¿no? Y también algunos de los mares, ¿no? En un telescopio más o menos tendremos para una resolución así muy baja, pues la imagen que tenemos a la derecha. Y poco a poco la podemos ir comparando. Ya dependiendo de la capacidad del lente del telescopio y de cuántos aumentos nosotros tengamos, pues ahí es donde vamos a ir percibiendo mejor la estructura de la superficie de la Luna. Bien, y por último, escuché un mensaje por acá. Bueno, es el mismo. Por otro lado, tenemos el espectroscopio. Lo que hacemos con este artefacto, con este instrumento, justamente es nosotros ver el espectro de la luz solar. Para construirlo es bastante sencillo. Lo que vamos a necesitar es una caja de fósforo, ¿sí? No, el tamaño, pues realmente, si es grande, pues es preferible, ¿no? Para que tengamos para que lo podamos ver mejor, pero con una de las que nosotros comúnmente utilizamos, ¿no? Que son estas chiquititas, pues basta, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, en primer lugar, es tomar la parte de dentro de la cajita y la vamos a pintar de negro. Si ustedes recuerdan, en la lista de los materiales, nosotros teníamos un marcador negro, ¿no? Porque si lo hacemos con pintura, pues tarda mucho. Un marcador negro es suficiente. Entonces, es bien importante que todo el interior de esta cajita, de la cajita, esté pintada de negro, para que más o menos, pues les quede así, ¿no? Que esté totalmente negro. Vamos a utilizar también un disco, ¿sí? De estos que casi ya no se usan, pues, pero igual, ustedes tendrán más de alguno en casa y que no tenga información que les sea útil. Y lo que vamos a hacer es que vamos a recortarlo a manera de que quepa en la caja. En las instrucciones decía que lo dividimos en 8 partes, pero a veces queda un poco muy grande y no encaja. Entonces vamos a tratar de recortar a medida que quepa en la cajita, ¿no? Ya si de pronto nosotros utilizamos una caja más grande, pues lo mismo. Tratamos de recortarlo del tamaño que quede pues justo dentro de la caja.
es bien importante que nosotros no perdamos esta película, pues esta película que tiene aquí el disco es justo la que nos va a ayudar a nosotros a descomponer la luz del sol en sus diferentes colores. Vamos a ver justamente el arco iris, ¿no? Entonces es bien importante que esta capita se conserve, porque va a ser la encargada de hacer el disco va a ser como una rendija de difracción de la luz. Por ahí alguien levantó la mano, dígame. Ay, sí, fui yo, perdón. Es que me perdí en el paso anterior. ¿Qué medida tiene que tener este cuadrito que tú tienes en la mano? Ese, justo. Que quepa en la cajita, ¿no? Si se dan cuenta, este es más grande porque lo utilicé para una caja grande. Entonces, digamos que más o menos ustedes calculan, ¿no? Que quepa en la cajita. Yo lo que hice para calcular es que tomé el disco y lo puse frente a la cajita. Ah, Poco ok. a poco recorté para que pues quede justo, ¿no? Y que no quede muy flojo ni muy Ya. apretado. Ya, gracias. Perfecto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces, como les iba diciendo, es importante que esta película que tiene el disco de atrás no se pierda, ¿sí? Va a ser nuestra principal herramienta. Luego que hemos terminado de pintar la cajita y ya está negra, nosotros pues hacemos un corte en la parte, cualquiera de las dos caras de la caja, ¿sí? A modo de que se pueda, que con el tamaño del disco, pues justamente, pues quede de esa manera, ¿no? O sea, que el corte, pues, dé chance a ver parte de la superficie del disco, para que sea más fácil de visualizar. O sea, puede ser un poco más arriba, un poco más abajo, pero si nosotros consideramos que quede en un lugar considerable donde podamos ver parte del disco, va a ser más fácil apreciar cómo se descompone la luz del sol. Entonces, ya elaborado todo esto, pues es bien sencillo, porque ya con nuestros tres objetos, lo único que hacemos es colocar el pedacito del disco dentro de la caja, ¿sí? Y la parte más ancha del disco, pues que sea la que justamente sea donde está el pequeño corte, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta de cómo es la elaboración de esto. Si se dan cuenta, es muy sencillo, no requiere pues mayor cosa que una cajita y el pedazo de disco. Bien, la forma de utilizarlo pues es bastante sencillo. Lo que nosotros hacemos es que únicamente abrimos un poquito, ¿sí? No es demasiada la abertura que tiene que haber acá, y lo apuntamos hacia la luz, hacia un rayo de sol, hacia una lámpara incluso, ¿sí? Y aquí, este agujero justamente nos va a servir para visualizar cómo se descompone la luz. Entonces, para ver cómo funciona esto, rápidamente voy a poner aquí un video para que sea más fácil de apreciar lo que uno puede ver en el momento de que uno lo está utilizando. Entonces, como les decía, el principal protagonista es el pedazo del disco que funciona como una rendija, llamémosle, para que haga esto, descomponga el rayo de luz, ¿no? Entonces aquí ya he hecho todo lo que les he expuesto. Cuando se termina de armar y se introduce el pedacito de disco, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver es aperturarlo un poco, ¿no? Es mínima la apertura, ¿no? Y al final, hacia apuntarlo a un rayo de sol o incluso un foco, una lámpara, nosotros vamos a poder ver, pues, un arco iris, ¿sí? Un arco iris que justamente es la descomposición de la luz blanca del sol, ¿sí? Entonces, lo importante también es que para poder apreciarlo mejor, de una manera así más detallada, en el sentido de que, bueno, rojo, amarillo, verde y azul, pues hay que agarrarlo un poco así, perdón, me perdí aquí en donde estoy, aquí está. Hay que tomarlo un poco así de lado, ¿no? A veces como que ponerlo hacia arriba no se logra apreciar muy bien, entonces así de lado, para que la luz entre y se pueda ver dentro dentro de lo que del agujero que hemos dejado, cómo se forma
cómo se descompone la luz, ¿sí? Más, ¿sí, Flor? Ese agujero se puede hacer cachito más grande si uno quiere y una caja más grande si uno quiere, ¿verdad? Sí, por supuesto, yo de hecho, pues lo hice en una caja de fósforos también más grande. Este lado me quedó mejor. No me había quedado muy bien, entonces esta caja es más grande, ¿no? Y el agujero es más grande, si se dan cuenta. Pero igual, el funcionamiento y cómo se usa es el mismo. Pero el agujero no debe llegar a ser demasiado grande que te deje entrar luz por el otro lado. Sí, eso Porque también, la eso justo idea les es iba que a la única mencionar. luz que entre, en teoría, sea la luz que te entra por, digamos que se abre bien poquito para que te entre poquita luz y que llegue al disco, y entonces tú por este agujero, sin dejar entrar demasiada luz tampoco, lo veas. Y a veces uno mira y dice, yo no miro nada, yo solo miro negro, pero si uno la mueve así poquito a poco, ahora y la va girando, eventualmente uno encuentra dónde es que se ve ya el arco iris, ¿no? Entonces, no, si uno se pone ahí y solo ve negro, tranquilos, no ha pasado nada, no es que no funcione, hay que moverlo un poquito y ya se ve. Sí, Gracias. justamente lo que Beatriz mencionaba, ¿no? Este no tiene que ser muy grande, ¿no? Yo por fines de que se mostrara aquí, pues lo hice un poquito más grande. De hecho, hasta también le podemos dejar una pestañita, ¿no? No cortarlo todo para poco a poco ir tapando y como que bajando la pestañita y así haciendo más chiquito la abertura. No sé si hay alguna pregunta. O todo está Yo, claro. Ujú. perdón, no sé si como podrías abrir un poquito la cajita o y acercarla más solo como para ver cómo, un poquito más hacia, creo que es tu derecha. Izquierda, entonces, ahí está, ahí, ya, gracias. Ya, Bueno, ya vi lo que quería ver, gracias. ok. ¿Algo más? Bien, entonces, cada uno de estos instrumentos que nosotros hemos elaborado, fabricado, pues siempre, como les mencionaba al principio, lo ideal es que lo tengamos en una caja que nosotros podamos portar y en el momento que queramos hacer una observación, pues podamos utilizarlos, ¿sí? Ya el maletín y cómo va pues, organizado, ya dependerá de la creatividad, ¿no? Pero lo ideal es que cada cosa tenga un lugar, esté bien sujetado. Algunos hasta le ponen unos elásticos, ¿no? Para colocar ahí las cosas que se pueden mover un poco y todo lo demás, ¿no? Pero eso ya quedará a discreción y creatividad de cada uno de las personas que lo fabriquen, ¿no? Entonces, por ese lado, pues terminaría. Le cedería la palabra a Beatriz. Sí, ok, entonces la idea es que ustedes construyan ya sea con su carpeta, le ponen, yo no sé, algo que les sirva así como de tirante para colgársela o para llevarlo como maletín o lo que sea, puede ser esa carpeta que les pedían o bien una caja de regalo, lo que sea. Yo, por ejemplo, me conseguí mi caja de zapatos muy especial y entonces ahí meto mi espectroscopio, se va el goniómetro, que se me hizo mi cuadrante con sus cuadritos separados. Y el otro cuadrito. Metemos los planisferios y entonces luego meten los otros instrumentos que van a ir construyendo en los talleres, ¿verdad? Que el reloj ecuatorial, que el reloj solar, etcétera, etcétera. Una linterna cubierta, la parte de la luz con papel celofán rojo para que no los encandile y entonces sigan pudiendo ver en la noche, la brújula, etcétera, ¿verdad? Lo que se les ocurra lo meten ahí y entonces esta mi caja se cierra así. Y eso ya me deja un maletín. Estas piezas se pueden sacar más, pero ahorita las saqué porque la metí muy rápido, pero entonces se lleva como maletín, pero pues puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Y la personalizan como quieran. Entonces, la primera tarea es hacer el maletín, meter todas las cosas ahí y personalizarlo. Entonces, a todo lo que construyeron hoy y a esa caja le van a tomar una foto y lo van a mandar. Yo voy a colocar el espacio para la tarea ahí en el Classroom y algunas observaciones que vamos a querer que hagan. ¿Hay alguna duda del concepto del maletín o de alguno de los instrumentos? Ya vamos tardísimo, tenemos 10 minutos por el otro grupo.
Todo claro. Para mí todo claro. Ok, sí hay videos en YouTube, ahí en la página de NACE hay un link que los lleva a los videos de YouTube, donde entonces todos los que digan que son del taller 4 o WS4, que es Workshop 4, ahí encuentran esto mismo que hicimos aquí. Entonces, si no hay más dudas, muchas gracias por estar acá, por la curiosidad, por hacer preguntas, por no estar así callados todo el tiempo que nadie dice nada, ¿verdad? Sino que por participar, y esperamos que hayan logrado construir sus instrumentos y que todo esto haya quedado claro y les ayude entonces a construir su propio maletín. Entonces, con eso terminamos. Gracias, Josué, y feliz tarde a todos. Muchas gracias. Solo aquí preguntaron algo muy rápido y sí, una caja que tengan, pues podría funcionar, pero el objetivo del taller es que ustedes fabriquen su maletín. Pero sí, también puede funcionar. Entonces, me despido. ¿Sí, Flor? Beatriz, ¿me puede dar unos 2 minutos para que le presente algo? Es que tengo una duda. Sí, sí, claro, con ¿Puedo mucho gusto. compartir pantalla? Sí. Gracias. ¿Ya se ve? Sí. Muy bien. Fíjense que yo encontré esta página y yo tengo la duda. Ese es nuestro sistema solar. Cuando yo voy alejando la vista, ahí está la nube de Oort y aquí están las estrellas, las 100.000 estrellas cerca de nuestro Sol. Nosotros, estas son las 100.000 estrellas cerca de nuestro Sol. Cuando miramos en las constelaciones, no son esas estrellas y esas son las que están en nuestra galaxia. Nosotros miramos las estrellas que están fuera de nuestra galaxia, entonces. Sí. Acuérdate que cuando tú ves la Vía Láctea, ajá, que no sé si alguna vez la has visto, ¿verdad? Pero entonces se supone que ves así una cosa que está como alineada, ¿no? Nunca la he Entonces, visto. ese montón de estrellas que están allá amontonadas, que parecían nube, pero no son nubes, sino que son Ajá. un montón de estrellas amontonadas que son la Vía Láctea, ahí estarías viendo las estrellas de nuestra galaxia, que entonces nuestra galaxia, como es una galaxia espiral, medio apachurrada, entonces las ves así casi que como en un plano, ¿verdad? Pero todas las demás estrellas que ves en todo el resto son estrellas que no son de la galaxia, son estrellas más lejanas. ¿Y las constelaciones entonces son? También son estrellas más lejanas. Y lo más chistoso es que las constelaciones, digamos que tienes una constelación que tiene, yo no sé, 5 estrellas, ¿verdad? Y que están casualmente 1, 2, 3, 4, 5. O sea, tú las ves a las 5 como que están así, todas juntitas, ¿verdad? La constelación de la estrella, le voy a decir, y así están. Pero tú puedes tener que esta estrella está a una cierta distancia de nosotros y esta está al doble de la distancia y esta está a la mitad de la distancia. Pero visualmente aparecen como que si estuvieran juntas, ¿sí? Pero realmente hay unas que están más lejos que otras, entonces las estrellas de las constelaciones no necesariamente están cerca entre ellas, pero tú las ves cerca entre ellas porque su posición angular en el cielo las pone cerca. No sé si me explico. Sí, entiendo. Y entonces están fuera de nuestra galaxia. Sí. Yo pensé que solo mirábamos las que estaban alrededor de nuestro sistema solar, como lo veo en la presentación. No. Y aparte de eso, esas estrellas que están cerca de nuestro Sol, bueno, que yo sé que no están cerca, que están a tantas unidades astronómicas, pero esas también están viajando a su propia velocidad alrededor de la galaxia. Sí. Sí, pero en alguna manera, digamos, si vamos todos así como que rotando así en la galaxia, pues vamos casi que en la misma lancha. Ajá, exacto, nos vamos moviendo todos juntos prácticamente. Gracias, esa era mi duda. Ok, entonces creo que ahorita tienen un trabajo en grupo, entonces porfa pásenle a la reunión del trabajo en grupo y muchísimo gusto. Nos vemos, feliz tarde. Feliz tarde. La preparación para una observación
Solo permítanme que voy a admitir a las personas que se están incorporando. Ok, muy buenas tardes para cada una de ustedes, muchas gracias. Y como ya les había dicho hace algún momento, estábamos haciendo un poquito de tiempo para que se pudieran incorporar todos los asistentes y así pudiéramos tener pues una sesión breve. Como ustedes ya saben, pues este es el último horario. Creo que estaba un poquito cansado la actividad, pero creo que va a ser muy gratificante al poder ver y recibir algunas ideas de cómo poder hacer una preparación para una observación. Y me imagino que ustedes pues ya tendrán alguna idea, ¿verdad? Que este curso lo que busca en sí es de que ustedes tengan todas las herramientas necesarias para poder promover la astronomía en la ciudad. Y en este caso, pues lo que yo voy a tratar de ser muy breve es hablar sobre algunas ideas de qué hay que hacer cuando nosotros querramos hacer una preparación para una observación astronómica de forma grupal. Esto asumiendo que puede ser para un trabajo escolar o puede ser un trabajo de tipo macro, es decir, que podamos hablar de observaciones dentro de nuestra propia comunidad, ya sea por medio de organizaciones, ya sea porque nos hemos trazado algunas metas de hacer divulgación científica con grupos que se dedican a ello. Entonces, de eso se va a tratar la charla de hoy. Y voy a iniciar, repito, esta presentación, como ustedes ven, pues tiene 61 diapositivas. Sin embargo, solamente me voy a centrar en las partes más importantes que considero para la preparación. Y vamos a tratar de terminar lo más pronto posible. Entonces, inicio explicando que los objetivos que vamos a tratar va a ser, primero, cómo elegir una fecha adecuada y un lugar adecuado para una observación astronómica. También vamos a hablar un poquito acerca de los materiales que se pueden llevar para dicha actividad. Vamos a analizar un poquito qué objetos se pueden ver, qué objetos astronómicos se pueden ver en una observación astronómica, cómo planificarlo. Y en este caso, pues vamos a tratar de forma breve explicar cómo se utiliza el programa Stellarium. Sin embargo, hay muchos videos que están publicados en la plataforma de NACE y ustedes ahí pueden descargar y verlos también si quieren ahondar mucho más sobre ello. Entonces, vámonos directamente al primer punto. Repito, la finalidad es de que cuando ustedes impartan estos talleres, al finalizar, ustedes puedan elaborar o preparar una actividad donde sus alumnos o el público en general pueda pues, disfrutar y apreciar un poquito acerca de todo lo que vieron durante los talleres. Entonces, es muy importante y es muy crucial saber la fecha y qué lugares podrían ser adecuados para una observación. Entonces, por ejemplo, nosotros siempre vamos a acudir a los lugares donde la luz, que en este caso pues es uno de los enemigos importantes de las observaciones, sea lo más, en este caso, opaco, ¿verdad? O sea, que entre menos luz artificial exista, pues mucho mejor va a ser el lugar indicado. Entonces, por ejemplo, les voy a hablar acerca de mis pequeñas incursiones que he hecho a través de estos años, a partir del 2015 y el 2016 que estuve trabajando también con NACE. Yo siempre estoy agradecido con el proyecto NACE porque esto me ayudó a mí a perder el miedo, romper esas barreras y empezar a hacer divulgación científica sobre un tema tan bonito como es la astronomía y que en este caso, pues, cuando inicié por primera vez en estas situaciones, pues, la falta de conocimiento sobre una estrategia de organización fue la que me afectó, ¿verdad? Repito, yo saqué el curso de NACE en 2015, perdón, y en el primer año no tengo fotos porque fue un total fracaso, la verdad. No hice una planificación adecuada y créanme que fue una historia épica que contarles porque en primer lugar desconocía muchos aspectos sobre permisos. Ustedes ya saben que cuando van a hacer una actividad de tipo pública, no se trata solamente de decir, bueno, voy a tomar este lugar y ya, pues así yo mando, ¿verdad? Sino hay que respetar también las autoridades de cada sitio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi primera mala experiencia que me fue en la organización de una observación, pues yo dije, bueno, voy a ir al parque de mi lugar, en este caso que es Villanueva, porque igual es un lugar público, no creo que me van a poner peros. Y pues claro, así fue, no hubo problemas. Sin embargo,
Al no contar con colaboración de las mismas autoridades, pues sí se vieron un poco de cosas irregulares, como por ejemplo, ya saben, ¿verdad? Que cuando son lugares oscuros, pues la delincuencia es una de las cosas, un factor muy, muy terrible, ¿verdad? Que se puede ver, y pues al uno que está llevando equipo, pues se arriesga a muchas cosas. Entonces, mi sugerencia, a pesar de que ustedes crean que eso no es importante, los permisos, créanme, hay que tomarlos en cuenta y siempre avisar a todas las autoridades cuando uno desea hacer una actividad en lugares públicos, como es este caso, en la ciudad. Y suponiendo que, pues, si tienen un lugar ideal, por ejemplo, en las montañas, en las sierras, etcétera, pues también, pues, dar un aviso siempre, ¿verdad? Que ustedes van a estar haciendo alguna actividad en ciertos lugares para que las personas sepan, ¿verdad? Y que no corran peligro en estas zonas, ¿verdad? Entonces, esa es una de mis recomendaciones que espero que lo puedan tomar en cuenta, que pidan permisos, ya sea en la montaña, donde quiera que vayan. Si es propio, pues ni modo, ustedes tienen el lugar para ustedes, pero si es público, siempre acudan a las autoridades que estén disponibles para que así les den acceso a seguridad, que eso fue una de las cosas que ya vi en el 2016 que fue mejorando. Ya nos dieron un poco de seguridad en el Parque de Villanueva. Y pues también hice favor, ¿verdad? Que se apagaran las luces temporalmente de esa zona porque, como repito, la luz artificial es uno de los peores enemigos a la hora de hacer una observación. Entonces, repito, ahí están como que las ideas básicas de qué hacer, pues elegir un lugar. Ya que tenemos el lugar definido, pues ahora vamos a tener que ver qué se hace en cada uno de estos lugares. Entonces, algunas de las observaciones que se pueden realizar, por ejemplo, acá nos menciona que un cuerpo astronómico muy simple de ver es el Sol. Y, por ejemplo, ustedes pueden también llevar sus instrumentos y proporcionar en los lugares donde estén haciendo estas actividades a disposición, ya sean los telescopios o algún otro elemento con el que puedan ver el Sol. Sin embargo, aquí sí hago algunas advertencias. Por ejemplo, si uno va a hacer una observación de tipo solar, tenemos que tomar en cuenta que los dispositivos, tanto como los telescopios, tienen ciertos sistemas, ¿verdad? Que nos van a permitir amplificar la magnitud de la luz, y entonces si nosotros vemos directamente esos rayos, es muy probable que podamos llegar a tener una lesión en nuestros ojos, en la retina. Y entonces sí hay que tomar en cuenta eso, por favor. No se trata solamente de decir, bueno, voy a ver el Sol con mi telescopio y ya. Para esto existen dos tipos de intervenciones. Puede ser una observación solar directa, es decir, ustedes están utilizando un filtro. Si se dan cuenta acá, yo tengo ahí de forma rápida un filtro que hice con cartón, y en el centro hay como una especie de color como blanco, o no sé si lo logran ver, plateado, que es un filtro. Ahorita les voy a explicar de qué tipo de materiales son. Y entonces uno puede hacer una observación directa por medio de estos componentes. Y lo que no se recomienda, que fue una de las cosas que me pasó también en un lugar donde laboraba, era de que también propuse la idea de ver el Sol con telescopios y aparatos. Sin embargo, pues habían personas, ¿verdad?, que se asomaron y les dio curiosidad ver qué estábamos haciendo. Y entonces algunos decían, bueno, como yo tengo aquí un aparato que está polarizado, o que por lo menos es de color negro, puedo ver directamente el Sol, decía, ¿verdad? Y pues yo les hice un par de aclaraciones, ¿verdad? No todos los dispositivos que en alguna forma estén como oscuros son adecuados para poder ver el Sol directamente. Entonces, sí les hago la aclaración de esto, así que esto no lo hagan, es fatal hacer esto. Y lo que sí recomiendo es utilizar estos elementos que, repito, se llaman filtros de tipo frontales, que son láminas, y dependiendo del instrumento que estén usando, a veces ya vienen los filtros con la forma adecuada para un telescopio, dependiendo de la marca, tamaño, etc. Y una de las recomendaciones es que este filtro tenga una densidad número 5. Ahora, ¿por qué la fascinación de querer ver el Sol? Pues bueno, en algunos de los talleres, no sé si todavía no lo han visto, pero van a tener un taller donde hablan sobre algo de las manchas solares. Y esto es uno de los elementos que pues llama mucho la atención al momento de hacer una observación astronómica. Y repito, siempre y cuando tengamos los elementos adecuados para ello. Entonces creo que, solo déjenme ver, aquí tengo un enlace que
esto no está en la presentación, pero se los quiero compartir para que tomen en cuenta lo del filtro. Déjenme ver. Por acá tenía un enlace que quería mostrarles porque hay de diferentes tipos de filtros y creo que me está fallando el enlace, no lo copié bien. Okay, acá tengo en la pantalla algunas referencias sobre filtros. Cuando ustedes utilicen estos aparatos, van a notar que en algunos casos la tonalidad de la imagen va a cambiar. Pero, por ejemplo, esta imagen que es del mismo de la mancha solar, está siendo observado por un filtro solar que está hecho de un polímero de color negro. Y aquí tienen las referencias. Y lo que hace es que le da una tonalidad como naranja a la imagen. Entonces, los filtros van a, dependiendo del material con el que estén hechos, así es como ustedes van a poder observar el resultado. Y, por ejemplo, el que yo tengo es un trozo que se fue cortado de un pliego, ¿verdad? De Vader Astro Solar Film, que es una película que no tiene una coloración, sino se ve como gris. Y repito, la idea es que pueda filtrar la mayor cantidad de rayos UV que atraviesa en este caso, ¿verdad? Y la intensidad con la que se coloca en el telescopio. Entonces, esas serían como mis recomendaciones para la parte de observación. Nuestra primera actividad que podríamos hacer si tuviéramos ya un lugar fijo, pues podríamos observar el Sol. Luego tenemos el segundo cuerpo astronómico también, que es muy visible, en este caso es la Luna. Y justamente el día de ayer nosotros estuvimos con Daniela hablando sobre simuladores acerca del comportamiento de la Luna, y por cuestiones de tiempo pues quedamos así cortados y dijimos que íbamos a terminar de explicar esto del simulador lunar para ver cómo se comportaba, ya que a veces cuando las personas están viendo la Luna,